Bueno, Laura, pues muchas gracias además por esa introducción y muchas gracias a NK Semillas por esta maravillosa invitación para compartir un poco de lo que yo pienso con ustedes y lo vamos a hacer a partir de este término que vamos a ver qué quiere decir desaprender. Esa nueva realidad a la que nos estamos enfrentando últimamente. Me presento rápido, yo soy Enrique Samper, soy speaker, consultor y profesor de marketing y transformación. Trabajo pues en muchas cosas, con muchas compañías. Mi pasión en la vida, más allá de una cosa particular, es el mundo como de las marcas y los negocios, y he tenido la gran fortuna de estar cerca de la agricultura, trabajando particularmente en agricultura, y además como una anécdota, mi suegro es agricultor, tiene bastantes hectáreas de cítricos y frutos y cosas frutales. Entonces digamos que la agricultura para mí pues hace parte mucho de mi vida y lo fue pues de mi trabajo. Para arrancar a hablar de innovación uno tiene que plantearse un punto inicial, y es este, y es: si Internet no ha cambiado su negocio, usted no se preocupe, que igual lo va a cambiar, ¿vale? Porque uno a veces dice, no, es que mi negocio no. Sí, cuando yo trabajé en agricultura hace 10 años, tal vez la agricultura no estaba tan permeada por la innovación, por la tecnología. Entonces pues uno decía, no, eso aquí no va a pasar, pero es que hoy está pasando frecuentemente. De hecho lo vamos a ver, y lo vamos a ver bastante. Entonces como que ese tema de no, pero es que mi negocio no, el mío sí no va a cambiar desde ahí, tengan cuidado, porque además si no fue Internet lo que está cambiando su negocio, pues ya sin dudarlo el COVID-19 lo cambió, pero absolutamente por completo, ¿no? Se habla de un desarrollo de 5 años que llegó en 5 meses. De hecho esta semana estaba leyendo un artículo que decía que el desarrollo tecnológico que hemos tenido ha sido aproximadamente de lo que iba a pasar en 20 años durante este ya casi año de pandemia en el que estamos. Entonces no nos parquemos desde ahí, no nos parquemos desde la resistencia de que es que esto no va a cambiar y no se va a transformar y yo no necesito innovar, sino más bien parquémonos y planteémonos permanentemente ese ¿y yo qué hago ahí? ¿Cómo lo aprovecho? Porque miren, una de las variables importantes que sucede hoy es este colectivo de innovación que se llama el Board of Innovation. Dice, estamos en una nueva economía, es la economía del bajo contacto. ¿Cómo es eso de la economía del bajo contacto? Pues sí, que ahora ya tenemos la cepa surafricana de esto, entonces ahora que las vacunas iban a servir, que no van a servir. El hecho es que vamos a seguir mucho tiempo todavía operando con máscara, con tapabocas, y mucho tiempo como que sí, yo te saludo con el codo, con el puño, no te doy un abrazo, distanciamiento social, y nos tenemos que enfrentar a eso, sin duda alguna. Y entonces eso es como que se plantea uno una cosa ahí que es como regreso al futuro, ¿no? Un poquito, los que son más de mi generación y vimos tanto esa película, es como así, o sea, si voy, no voy, ¿cómo me muevo? Entonces uno se para ahí y dice esa famosa teoría de el vaso medio vacío o el vaso medio lleno, ¿no? ¿En dónde me paro yo? Me ha encantado que durante la pandemia surgió esta nueva teoría que dice llorar o hacer pañuelos. Yo definitivamente y sin dudarlo soy de los que dice hacer pañuelos, ¿no? No hay otra opción, no hay otra opción distinta de hacer pañuelos. Pero estamos ahí con tantos interrogantes, con tanto movimiento, y yo me paro enfrente de eso y digo, bueno, yo quisiera innovar, pero si yo de verdad quisiera innovar, pero no sé eso, ¿cómo funciona? ¿Cómo se hace? Entonces se para uno enfrente de esa autopista y dice, innovar es una palabra como, ¿no? Como esas palabras que se ponen de moda, ¿no? Tenemos que innovar o tenemos que ser estratégicos, ¿no? Se vuelven esas palabras que repetimos y como que no encontramos profundamente el significado y la forma real de ejecutarlas. Y para mí hay una palabra que es la que nos trajo aquí, que es la que nos va a acompañar en ese camino, y es desaprender, ¿vale? Muchas de las cosas que nos impiden hoy dar ese siguiente paso hacia hacer las cosas distintas
tienen que ver con lo que hemos aprendido, ¿no? Mucho de lo que hemos aprendido es lo que no nos permite movernos de ahí. Y yo sin duda les digo que lo que hemos aprendido, que nos trajo hasta aquí, hasta el lugar donde estamos, no es necesariamente lo que nos va a llevar al lugar a donde queremos ir. Es como quienes han trabajado en temas de talento y de manejo de recurso humano. En recursos humanos, las nuevas teorías dicen, quien nos trajo hasta aquí no es necesariamente quien nos va a llevar a donde queremos ir y a donde necesitamos ir. Y eso es parte fundamental de esa diferencia, y es que estamos amarrados a esta frase que es divina, que dice, pero es que si lo hemos hecho así toda la vida y nos ha funcionado, y es como que no, espérame un momento, o sea, no puede ser que estar amarrado a una frase como esa es la que nos impide dar ese paso, ¿no? Ya hay demasiadas señales alrededor nuestro que nos dicen, ven, deja de lado esas cosas y más bien enfréntate a lo que viene hacia adelante y enfréntate de una manera distinta. Y ahí es cuando la palabra innovación se junta muy bien con el término desaprender. Cuando vamos a hablar en agricultura en general, y no solo en agricultura, ojo, en muchas industrias se ha adoptado el apellido Tech frente al nombre de la categoría en la que estamos. En el nuestro claramente es AgTech, agricultura y tecnología, porque la innovación es una de esas variables que se está dando a través de la tecnología nos está facilitando mucho, pero miren, pasa en FinTech, pasa en PropTech. PropTech tiene que ver con los temas como de propiedad horizontal, que es todo lo que tiene que ver con el mundo inmobiliario, pasa en AgTech, o sea, a todos le estamos poniendo ese apellido Tech para referirnos a lo que está sucediendo en innovación en esa categoría. Esta organización que se llama IDB Lab lanza este reporte grande, ahí les dejo el link para los que lo quieran ver, pero es fácil, uno busca AgTech Innovation Map y lo que dice es qué está pasando en el mundo de la innovación en nuestra región, en Latinoamérica en general. Entonces vemos que los países más desarrollados, digamos, en términos de innovación en agricultura son Brasil y Argentina, sin duda, y detrás de ellos Chile y Colombia, digamos, como el número de proyectos y de lugares donde se desarrolla innovación para la agricultura están ahí. Y lo siguiente que nos muestra es dentro del mundo de la agricultura, en dónde suceden esas innovaciones, en qué, llamémoslo como puntos verticales. Entonces, lo que nos muestra esto es que hay mucho, ese círculo rojo lo que muestra es, hay mucho en el tema de Big Data, de recolección de datos y llamemos de alguna manera de precisión, pero hay mucho más, está sucediendo en todas partes, está sucediendo en producción, está sucediendo en procesamiento de alimentos, está sucediendo en software de desarrollo y manejo de información, está sucediendo en muchas cosas. Y para cerrar este capítulo de este estudio que me pareció interesante es la innovación tecnológica específicamente en agricultura, es decir, lo que llamamos AgTech, representa el 66% de los startups, de estos emprendimientos que hay en la región. Luego también hay 33% que no tienen que ver específicamente con tecnología, tienen que ver con innovación en el campo propio de la agricultura. Cuando uno se mete de otra fuente, que es esta que se llama contexto, cuando nos metemos en el mundo de Colombia particularmente, por ejemplo, dice, oiga, hay innovación en financiación, en logística, en Internet de las cosas, en análisis de data y en e-commerce. Hay desarrollo de startups ahí. O sea, hay emprendimientos movilizando la innovación en esta gran categoría que es todo lo que tiene que ver con agricultura. Bueno, y les traje un ejemplo que para mí está, digamos, en el mundo agrícola en general, que es este que se llama Aquabyte. Aquabyte lo que está haciendo es metiéndole machine learning a lo que ellos llaman la acuacultura, que es en estos cultivos de peces le están metiendo mucha tecnología para que los sistemas logren identificar y monitorear cómo
son los procesos y las cantidades de alimento que consumen estos peces cuando están en estos procesos de cultivo, de tal manera que se dosifique muy bien y se monitoree cuál es el crecimiento esperado que tiene esta manada de peces, y en simultánea se tomen decisiones para ver si los debo alimentar más o si hay desperdicio incluso en la alimentación, ¿sí? Entonces, esto permea en todas partes, ¿vale? Y este es uno de los ejemplos, pero hay ejemplos muy grandes de innovación en nuestra región, ejemplos como Rappi, ejemplos como Uber, ejemplos como Airbnb, ejemplos, el mismo Amazon permanentemente está en procesos de innovación, Mercado Libre en nuestra región, o sea, hay una cantidad de jugadores jalándonos temas de innovación, y yo siempre me hago la pregunta, mientras todo esto está pasando en el mundo, en todas partes estamos viendo innovación, estamos viendo que las compañías rápidas son las que se están comiendo a las compañías grandes, y todo esto sucede, nosotros realmente estamos cambiando la cabeza. Es porque al final es la cabeza la que más nos impide, esa mentalidad que tenemos, esa frase de pero es que si lo hemos hecho así toda la vida y nos ha funcionado, yo por qué debería cambiar. ¿Estamos combatiendo esa frase? ¿Sí? ¿Nos estamos realmente preparando para que nuestro negocio se aliste para el siguiente nivel? ¿O seguimos amarrados a esas creencias anteriores que tenemos? Entonces ahí surge de nuevo la palabra innovación, y la pregunta es, bien, Enrique, chévere todo eso, pero explíqueme un poquito qué es eso de innovación, porque sigue un poquito en el aire, ¿no? Sigue como en un mundo de alguna manera etéreo. Entonces, preguntémosle a Wikipedia, que nos lo responde muy bien, ¿vale? Y lo vamos a leer. Innovación es un cambio que introduce novedades, que se refiere, ojo, a modificar elementos ya existentes, ojo, modificar elementos ya existentes con el fin de mejorarlos, adaptarlos mejor a lo que va a suceder, aunque también es posible en la implementación de elementos totalmente nuevos. Entonces estamos hablando de que la innovación quiere decir, yo cojo un proceso y lo optimizo de alguna manera a través de un pensamiento que tiene un proceso que ya vamos a ver, o definitivamente desarrollo un producto, un servicio, un proceso que es completamente nuevo, pero al final tiene que ver con hacerlo mejor, que es lo que nos está pidiendo la innovación, ¿sí? Entonces, este término proviene del latín innovativo, que significa crear algo nuevo, y está formado por el prefijo in, que significa estar en, y por el concepto novus, que significa nuevo, es decir, estar en nuevo, ¿vale? Eso muchas veces la gente dice, innovación, es decir, creatividad, como venga, sentémonos aquí a innovar, a pensar, a ver qué hacemos distinto, venga, ¿a usted qué se le ocurre? ¿A usted qué se le ocurre? Y ese es un mal concepto de la innovación, porque la innovación no es creatividad, la creatividad son ideas que muchas veces se generan espontáneamente. La innovación, a diferencia de la creatividad, es un proceso abierto, ¿sí? Que implica un cambio cultural grande, que es la parte más compleja. Implica que nuestra cabeza empiece a pensar y a operar de una manera distinta. ¿Cuál es un buen símil para esto? Tradicionalmente hemos estado acostumbrados a estar enfocados en nosotros, ¿vale? En nosotros, en nuestro negocio, en cómo hacemos las cosas, es que yo lo hago así, 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 así. Y a lo que nos invita al final la innovación es a, como dicen los mexicanos, démosle la vuelta a la tortilla, ¿sí? Volteemos el tema, dejemos de pensar tanto en nosotros y empecemos a pensar en mi cliente, en cómo hago mejor y más fáciles las cosas para él. Y ahí es donde la innovación empieza a parecer más fácil. O incluso dentro de ese proceso de foco en mí, yo podría ser bien ácido y decir, si yo hiciera esto, probablemente yo, otra vez volviendo sobre lo que dice Wikipedia, yo podría estar en nuevo, hacer esto de una manera diferente. Ahora, cuando hablamos de innovación, es importante hablar de 4 variables que para mí son el corazón real de la innovación. Hay muchas, pero para mí hay 4 que son muy importantes que me gustaría dejarles para que se lleven. La primera es definitivamente
es un cambio cultural, ¿sí? Nosotros seguimos amarrados a que hacemos las cosas así y así, entonces cuando adentro de una organización o de un negocio siempre se hacen las cosas igual y así decimos, es que aquí se hacen las cosas igual o se cohíbe de alguna manera las iniciativas que generan cambios y transformación, pues es muy difícil que la innovación entre ahí. Entonces, por eso hablamos siempre de que la cultura, ese cambio cultural de permitir que la forma como hacemos las cosas se dé de una manera distinta es tan importante, ¿vale? Lo segundo es que esto es un proceso, ¿sí? Y como proceso realmente tenemos que entender que todos los procesos son identificación de algunas cosas, en nuestro caso de alguna problemática o de alguna necesidad o de lo que sea. Con base en eso yo desarrollo, en este caso, proyectos, iniciativas, etcétera. Se hace un tema de prototipado, entonces yo eso es como que hago un piloto, iteraciones, es decir, lo pongo al aire, mido, retroalimento, etcétera. Entonces ahí hay todo un proceso dentro del tema de la innovación que es muy importante. Dentro de ese proceso es muy importante el tema de la creatividad, porque ahí yo busco diferenciación, ahí yo busco solución correcta de problemas, busco otra serie de cosas. Entonces la creatividad no es como decíamos, ¿no? A ver a quién se le ocurre aquí, venga, tengo un problema, a ver a quién se le ocurre una idea particular. No, hace parte de un proceso, esa generación de ideas que llamamos creatividad, pero digamos en el mundo de la innovación se llaman las sesiones de ideación, entonces ahí sí entra. Y por último, que es muy importante y que lo perdemos mucho, es que no se nos olvide que esa sesión de ideación está resolviendo una problemática particular de un negocio. No es como, ay, a ver, las ideas para resolver, no, eso sí tiene que tener que ver con el negocio y ahí es donde yo hago, o con un negocio existente o con el desarrollo de un negocio nuevo, pero es innovación específicamente para el negocio y lo que estamos todos persiguiendo. Bueno. Ahora, miren que nosotros llevamos muchos años seguramente asistiendo a conferencias, charlas, conversaciones, cualquier tipo de cosa de gente que dice, oiga, es que es importante innovar, maneje los datos, hay que transformarse, mire el tema de analítica, miren los casos de éxito en el mundo, lo que sea, ¿no? Entonces muchos años en esa temática en que uno va a su día a día y vuelve y entonces en su día a día vuelve a ver que alguien le dice que hay que transformarse, lo que sea, ¿no? Y yo digo que, digamos que desde el 2007 ustedes están en estas, ¿vale? Pero uno podría decir, no, probablemente hay unos que son en el 2013, otros que son en el 2001, lo que sea, no importa. Pero digamos que usamos el 2007 ahí, ¿no? O el 2013, el año que quieran. ¿Qué tanto cuando ustedes salen de aquí mañana, después de una sesión tan larga de hablar de innovación y de tratar de inyectar la innovación en la cabeza, que es lo más difícil, qué tanto cuando vuelven al día a día de su negocio empiezan a hacer algo distinto? ¿O qué tanto ustedes lo que hacen es que quedan supremamente inspirados cuando salen de aquí, pero llegan al día a día y nada, no pasa nada, no se desacomodan, no actúan en consecuencia con eso? Porque cuando uno actúa en consecuencia con eso, desarrolla iniciativas, abre la cabeza, permite que dentro de la cultura haya innovación. Entonces yo digo, si usted en el 2007, que tuvo una conversación con alguien, hubiera salido de acá y hubiera hecho algo específico y hubiera fomentado una iniciativa diferente dentro de su negocio, probablemente usted hoy tendría un Rappi, ¿no? Una iniciativa tan poderosa como lo que es Rappi en nuestra región. Pero nosotros somos muy dados culturalmente, y por eso yo insisto tanto sobre el tema de la cultura, a pensar en blanco y negro, ¿no? permitir que los colores y que otros matices de colores incluso entren dentro de lo que nosotros hacemos. Estamos muy alineados a, es que lo hemos hecho así y entonces es blanco y negro y punto. Permitamos que los colores entren en nuestra cultura, en nuestra cabeza. Dejemos que nos toque esa sensibilidad de hacer cosas distintas, porque insisto, la transformación sucede cuando sucede en la cultura, no cuando yo compro tecnología y meto tecnología dentro de mi cultivo, dentro de mi negocio, dentro de mi proceso. La tecnología viene al final del proceso de innovación y por eso les decía antes que el 67% de la innovación que está sucediendo en la agricultura tiene que ver con tecnología.
Hay 33% que no tiene que ver con tecnología, es decir, la tecnología no es la innovación, la tecnología es un resultado que facilita la innovación, pero no es la innovación por sí misma. Entonces, después de haber hablado todo esto, surge la pregunta, oiga Enrique, ¿es decir que cualquiera puede innovar? Eso es lo que usted me está tratando de decir. Eso es lo que le estoy tratando de decir, claro que sí. La innovación no es una compañía, ¿sí? La innovación no es una sesión de ideas. La innovación es la posibilidad que yo me doy a mí y a mi negocio de, como dice la descripción de Wikipedia, de hacer en nuevo, de estar en nuevo, de hacer cosas novedosas, ¿sí? No tiene que ver con que a mí se me ocurrió rápido, ¿vale? Y alguna vez en una charla en la que estuve era buenísimo porque el conferencista dijo, venga, primero que todo, fresco que su proceso de innovación mañana, ojo, no va a ser Google, no va a ser Amazon, no va a ser Mercado Libre, tranquilo, es un proceso de innovación, ¿sí? Rappi no es Rappi hoy porque al día siguiente que se les ocurrió algo fueron el unicornio que sonó, y no, es un proceso. Lo que pasa es que uno le da miedo entrar en ese proceso. Uno le tiene un temor profundo a abrir la cabeza y dejar que uno piense en colores, ¿sí? La respuesta es sí, cualquiera puede innovar, porque innovar es, como bien decía Wikipedia, innovar en los procesos o innovar en el desarrollo de nuevos productos o servicios, ¿sí? Pero es para hacerlos mejor, más fáciles, más agradables, más eficientes, lo que sea, ¿no? Entonces, ya para cerrar, yo quisiera dejarles este pensamiento, o sea, sobre todo pensamiento, porque hemos hablado de la importancia de la cultura y de lo que pasa en mi cabeza aquí. Entonces, Enrique, ¿yo qué tengo que hacer desde mañana? Si usted me dijera desde mañana, oiga, ¿usted qué tiene que hacer? Yo le diría estas sencillas pero complejas cosas que le voy a decir. Primera de todas, desaprender, ¿no? Abandone esos pensamientos que lo amarran a la forma como se hacen y se tienen que hacer las cosas. Abandónelos. Desaprenda eso para que usted aprenda, para que deje espacio para que entren nuevas cosas, ¿sí? Segunda cosa, aprenda cosas nuevas. Primero, aprendan de data. ¿Se acuerdan? Es la bola, el círculo rojo grande que vimos antes de cómo está la innovación y el desarrollo de AgTech en agricultura y tecnología acá. Y en una cantidad de cosas. Data. ¿Qué quiere decir data? ¿Por qué la gente habla de Big Data? ¿Cómo se recolectan datos? ¿Para qué sirven? ¿Para qué se usan? Hagan un curso, un video de YouTube, un curso en línea, un diplomado, una maestría, un doctorado, lo que quieran. Aprendan de data. ¿Y quién lo iba a pensar que hoy tenemos que aprender además de matemáticas? Mucho de lo que está pasando hoy en desarrollo de innovación y tecnología tiene que ver con matemáticas. Entonces, muy importante, matemáticas. Sí, claro, si esto sucede con esto y este entra y este sale y es matemáticas duro. Algoritmos, ¿se han preguntado qué es un algoritmo? ¿Cómo se desarrolla, por ejemplo, este algoritmo en Aquabite, el emprendimiento de la alimentación de los peces? ¿Qué quiere decir que hay un algoritmo? ¿Cómo funciona eso? Porque es inteligencia artificial y ¿sí? ¿Cómo es un algoritmo? Todo está disponible, ¿vale? No esperen a que alguien venga y se los traiga masticado, ¿no? Aprendan de robótica, lo que está pasando con la robótica en el mundo de la agricultura para desarrollar modelos de precisión, para una cantidad de cosas es increíble. Entonces hay que ir a aprender. ¿Hay que saber cómo se hace la robótica? No necesariamente. Si alguien quiere profundizar a ese nivel, bienvenido. Pero entiendan qué es lo que la robótica trae para mi negocio. Y por último, yo recomendaría un tema que se llama agilismo, ¿vale? Que es este famoso Agile, modelos Agile, que es agilismo, es que dentro de un modelo de moverme más rápido e ir en este proceso de innovación, generando prototipado, iteración, eso cómo funciona. Y eso es muy importante porque, insisto, las compañías rápidas cada vez más se están comiendo a las compañías grandes en el mundo, ¿sí? Y estos monstruos que eran difíciles de mover, están viendo a ver cómo se mueven más rápido, ¿sí? Entonces, agilismo no es solamente moverse más rápido, ¿vale?
es cuál es la metodología que me permite ir avanzando un poco con pies de plomo en ese modelo de moverme más rápido. Entonces, muy bien. Siguiente tarea, rétese, desacomódese. Mañana salga de acá y diga, oiga, ¿será que sí? No tengo ni idea. En nuestra cadena de valor podemos optimizar el proceso de entrega de producto recién cosechado. No tengo ni idea. Rétese, desacomódese, ¿sí? Porque si no, no vamos a permitir que la innovación entre. Y este es súper importante, ese pensamiento de niño permanente que todos hemos ido perdiendo, de mantenerse inquieto. ¿Inquieto qué quiere decir? Inquieto viendo qué está sucediendo, inquieto cuestionando cómo hacemos las cosas. Inquietos en general es muy importante. Penúltimo, muévanse más rápido que los demás. Mientras uno se cuestiona si yo debería innovar, si no debería innovar, si Enrique, si no sé qué, mientras uno anda pensando todo eso, hay alguien al lado que ya se está moviendo y que ya está tomando decisiones y que ya empezó a implementar cosas distintas y que no está diciendo, pero ¿será que yo sí puedo innovar o será que tengo que contratar una compañía? Hay alguien por ahí que ya arrancó y ya se equivocó y ya aprendió de eso y ya está haciendo el segundo modelo de innovación y ya el prototipo le salió mal y ya el siguiente prototipo le empezó a salir bien. Ya está en esas. Entonces hay que moverse rápido, ¿sí? No puede ser uno tan difícil para moverse. Y quiero cerrar con esta frase de Antonieta Carrullo, a quien la oí en una charla precisamente, y es: hay que vivir en modo viajero. ¿Sí? Imagínense que uno se va a ir de viaje, ¿no? Los viajes generalmente abren la cabeza muchísimo, ¿no? Y uno en los viajes está más dispuesto a equivocarse, está más dispuesto a que no haya rollos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir vivir en modo viajero? Primero, explorar, ¿no? Yo voy a salir, voy a explorar, a ver, ¿esto qué es? Pues, estas son las 7 opciones de restaurante que tengo. Perfecto, voy a escoger esta, voy a probar ese. ¿Me gustó? ¿No me gustó? No me gustó, entonces no me gustó, pues ¿qué hago? Pues cambio. Entonces, modo viajero es explorar, probar, cambiar, pero sobre todo en un proceso permanente. ¿Sí? No permitan que el modo viajero entre en una etapa como de latencia, como que no pasa nada, ¿no? Vivan el modo viajero, abran la cabeza, permítanse la posibilidad de arriesgarse, de equivocarse, de probar cosas distintas, de aprender, ¿no? Es muy importante, por eso me encanta el tema de vivir en modo viajero. Y con esto les doy muchas gracias a ustedes, a Laura, a ti, a Semillas NK, obviamente por invitarme a este espacio. Y a ustedes por haber estado aquí y sobre todo les daría mucho más las gracias si saliendo de aquí mañana abren su cabeza y empiezan a hacer una cosa diferente. Un abrazo grande, cuídense mucho y de nuevo muchas gracias.